Ok, entonces nos quedamos en esto, gracias. Nos quedamos en esto, ¿no? Nos quedamos en que habíamos visto datos panel, los formatos de datos panel, que eran dos, long y wide, ¿no? Donde decíamos que long, el formato largo, tenía una variable i, que se refería al identificador del individuo, la variable j, el identificador del periodo, y un conjunto de variables. En este caso, digamos que stab es salario, ¿no? Salario por hora. Es un ejemplo, pues. Acá me diría, el individuo uno en el periodo uno ganaba 4,1 soles por hora. Este mismo individuo, en el siguiente periodo 2 ganaba por hora 4,5. Otra persona, la persona 2 en el periodo uno ganaba 3,3 soles la hora. El mismo individuo 2 en el periodo 2 ganaba 3,0 soles la hora. Esa misma información se podía presentar en formato white, que se le dice formato ancho, donde no encontramos una variable de persona, pero de periodo, solo de persona. Acá está el individuo uno gana 4,1 soles en el periodo uno. Se dan cuenta que acá el periodo uno está en el nombre de la variable. Esa misma persona gana 4,5 en el periodo 2. La persona 2 gana 3,3 en el periodo uno. Y esa persona en el periodo 2 gana 3 soles. Entonces acá, en el white, el periodo aparece en el nombre de la variable. Esta es la forma típica, pero también podría ser al revés, donde i signifique periodo y j signifique individuo. Pero eso es un poquito más extraño, aunque también sucede, sobre todo en algunas bases de Europa y algunos países como Alemania, sí, utilizan esa nomenclatura, ¿no? Entonces ahí sería, acá sería periodo uno, periodo 2. Acá sería el ingreso salario de la persona uno y el ingreso salario de la persona 2, ¿no? Al revés, I sería periodo y J sería eh, la persona, el individuo. Pero eso sí es una base un poco extraña, pero también sucede. Lo normal es que el I se refiera a individuo y J al periodo. Entonces, para aplicar este comando, el comando reshape sirve para modificar de long a white o al revés, de white a long. Vamos a, vamos a crear nosotros mismos una base de datos tipo panel para aplicar ese método. Entonces, vamos a poner hasta acá nosotros hicimos la semana anterior. Voy a abrir la base de datos que habíamos guardado con el nombre base 2021. .dta. Esta base la habíamos creado la semana anterior. Y acá estaba, ¿no? Teníamos 25 filas y teníamos 8 columnas. Cada fila es un departamento. Y acá teníamos variables como el ingreso promedio per cápita mensual, ¿no? El ingreso máximo per cápita mensual, el ingreso mínimo per cápita mensual, el gasto promedio per cápita mensual, el gasto máximo, el gasto mínimo y una variable que identificaba al año. Ese lo voy a hacer append, pegado vertical, perdón, vertical con la otra base de datos que era base 2022, que tenía la misma información, solamente que para el año 2022. Acá me dice, has utilizado mal la sintaxis de la append. Sí, resulta que acá me faltaba poner using. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos append y merge decíamos que hay dos bases de datos? Una que es la master, que es la que está abierta, y otra que es la using. Entonces debería decir appendea con una base using que se llama base 2022. Me faltaba poner el using. Y acá no es necesario
replace, sino force, por si acaso, ¿no? Para forzar que la base de datos se junte con la otra. Pues ahora tengo 50 filas, donde la mitad son del 2022 y la otra mitad es del 2021. Y era necesario que estén las mismas variables, ¿no? En ambas bases de datos estaban las mismas variables. Eso sería lo ideal, que estén las mismas variables. En ocasiones puede ser que no estén todas las variables en ambas, igual va a funcionar, pero lo ideal es que estén las mismas bases de datos. Ok, entonces voy a ordenar esta base ya. Voy a ordenarla con el comando order. Quiero que en la primera columna aparezca la variable departamento y en la segunda columna aparezca la variable correspondiente al año. Y nosotros hemos aprendido que eso se hacía con el comando order. Pues acá tengo una base de datos tipo panel, donde mi identificador del individuo, o en este caso departamento, es esta variable. Y mi variable del periodo es esta variable que está acá. Entonces, es una base de datos tipo panel. 2 periodos y 25 departamentos. Esa base de datos está en formato white o está en formato long. Está en formato long, ¿no? Porque hay una variable para periodo y otra variable para el individuo o el departamento. Si yo quiero convertirla a una base de datos tipo white, debo poner acá reshape white, decirle que quiero llevarlo a white, y luego tengo que especificar las variables. Voy a copiar acá los nombres de las variables. Voy a poner los nombres de las variables. Luego de poner la lista de variables, voy a poner i paréntesis y j paréntesis. Dentro del i paréntesis voy a poner la variable departamento, que es la que me identifica a los individuos. Y en paréntesis j voy a poner year, que es la variable que me identifica los periodos. Y probemos. Veamos que la base de datos actualmente tiene 50 filas y 8 columnas. Corremos. Y me dice, variable gasto máximo no constante con departamento. Tu base de datos ya es long, tú estás tratando de realizar un reshape white. Reshape white y departamento JY. Está diciendo que los nombres no son válidos. Vamos a chequear si hay un problema con los nombres. Ingreso per cápita, ingreso máximo. Gasto máximo. Básicamente,
Básicamente me está diciendo que hay un problema con la variable gasto. Gasto máximo. Vamos a chequear qué sucede con gasto máximo. Ah, acá me falta el gasto máximo. Y ahora sí, un error de tipeo. Entonces, teníamos que inicialmente teníamos 8 columnas, 8 variables y 50 filas, 50 observaciones. Ahora tenemos 25 filas, observaciones y supongo que 15 o 13 variables. Entonces, este es el formato white. Hay una fila para cada departamento y ya no hay una variable que determine el periodo, sino que ahora dentro del nombre de cada variable se pone el periodo. Acá dice ingreso per cápita 2021, ingreso máximo 2021, ingreso mínimo 2021, gasto per cápita 2021, gasto 2021 y así cada variable al final se le pone el periodo. Entonces, este es el formato ancho o formato white. Eh, Tiene una característica que es que pesa menos que el formato long. Por eso es que cuando tenemos bases de datos grandes, de datos panel, usualmente se guardan en ese formato, ¿no? Yo les mostré que el INEI, su base de datos en panel, la guarda en formato white para guardar, para ahorrarse espacio, ¿no? Ahorrarse memoria. Pero nosotros, en econometría, nos enseñan a trabajar la base de datos en formato long porque es mucho más cómodo y mucho más intuitivo para hacer análisis estadístico. Entonces, si yo tendría la base en formato white y quiero convertirlo a long, pondría reshape long. También de vuelta pongo la lista de variables. Hace un ratito me olvidé poner gasto máximo y se dieron cuenta que detectaba un error. Debo asegurarme de que ponga todos los, las variables en esa lista. Luego, dentro del i voy a poner el nombre de la variable departamento y en j la variable año. Noten que esta base de datos que está abierta no tiene una variable year. Cuando le estoy diciendo acá JYear, le estoy diciendo que cree una variable nueva que se llame year. Corro y ya está. Me dice, originalmente la base tenía 25 observaciones, ahora tiene 50. Originalmente la base tenía 17 variables, ahora tiene 8 variables. Entonces hemos regresado al formato long. Esa base es bien chiquita, solo tiene 50 observaciones. Cuando vayamos en la segunda parte del curso a trabajar con la Now Datos Panel, vamos a ver que la base es gigante. Y como es gigante, es bastante difícil hacer el reshape. El ejemplo que está acá es un ejemplo sencillo, rápido, con pocas observaciones, solo 2 años. Pero cuando vayamos al Now Panel, se van a dar cuenta que es a veces bien complicado hacer el reshape. Así que parece sencillo, pero a veces se complejiza cuando la base es grande. Ok, ¿qué más? ¿Qué pregunta, chicos?
Estos son los comandos que vamos a trabajar ahorita. Entonces, comandos, presar y restor ya lo hemos visto en clases anteriores, pero igual veamos un poquito más. Entonces, siempre empiezo poniendo preser y luego restor. Todo lo que haga entre el preser y el restor va a ser, eh, va a ser unas modificaciones temporales. Por ejemplo, yo tengo la base de datos acá y le voy a decir que borre a todas las observaciones que tienen del año 2021. Voy a correr todo esto ya. Y acá me dice, hemos borrado 25 observaciones. Se ha borrado 25 observaciones. Acá está, se borró 25 observaciones. Y solo me quedan los del 2022. Si yo quiero luego restaurar la información antes de haber borrado las variables antes de haber borrado estas observaciones del 2021 y quiero poner restore, no va a funcionar. Me dice nada para restaurar. No tengo nada para restaurar. ¿Por qué? Resulta que el comando preser y el comando restore deben ser corridos simultáneamente. Es decir, tengo que seleccionar a la vez preser y restore juntos. Ahí recién funciona restore. No puedo correr primero el preser, hacer las modificaciones y luego finalmente poner el restore. Entonces, es como un local, ¿no? Pero es un local de la base de datos. Acá está guardando temporalmente la base de datos y acá lo está restaurando. Pero la restauración se tiene que hacer de inmediato. ¿Por qué sirve esto? Porque en ocasiones necesito hacer algunas modificaciones raras o muy drásticas en mi base de datos. Entonces, luego de hacer las modificaciones, acá lo puedo guardar, ¿no? Por ejemplo, es decirle, guárdalo con el nombre base 1. Entonces, corro todo esto que incluye el preser y el restore. Mi base de datos está normal con los 50 observaciones, pero la base de datos que he modificado acá al interior lo he guardado con el nombre base 1, que está acá. Y esa base sí tiene solamente observaciones del 2021, del 2022, porque he borrado, he dropeado las del 2021. No se olviden de que hay que correrlo de forma separada, perdón, de forma junta. Separado, el presor del resort no funciona. Sigamos. Lo siguiente que vamos a ver es el comando duplicates. El comando duplicates tiene varias opciones adicionales dentro del comando, pero básicamente sirve para detectar y administrar observaciones repetidas en mi base de datos. Entonces, supongamos que yo he hecho una encuesta y por alguna razón he hecho la encuesta 2 veces a una persona, ¿no? O supongamos que el INEI
ha ido casa por casa recolectando información, pero como son un montón de encuestadores, de trabajadores del INEI, dos encuestadores fueron a la misma casa en diferentes momentos y levantaron la misma información. Y este hogar aparece dos veces en la base de datos. O no sé, es una base de datos administrativa donde tenemos una lista de productos. O sea, es una lista sobre productos de exportación y se duplicó la información de varios productos. Entonces, es necesario identificar cuáles son esas observaciones que se duplican. No solamente detectarlas, sino también ver cuántas veces se repiten cada uno, ver si esa repetición afecta a mi base de datos o es muy chiquita que no va a afectar. También puedo borrarlas o las puedo separar a un lado. Por eso, cuando yo pongo help duplicates, vamos a ver que hay varias opciones. Por ejemplo, duplicate report, que simplemente es que me va a hacer un reporte, una tablita, dándome la cantidad de duplicados. Duplicate example, que me va a dar un ejemplo, me va a mostrar un caso de algunos duplicados en mi base de datos. Duplicate list, que es eh, simplemente me va a hacer una lista con todos los duplicados. Duplication, tag duplicate, que se refiere a que va a generar una nueva variable y en esa nueva variable va a poner cuántas veces se repite esa observación en mi base de datos. Y duplicate drop, que es que me borre a los duplicados. El duplicate drop, como es una acción que va a modificar mi base de datos y probablemente la modificación sea drástica, ¿no? Imagínense que me voy a borrar 100 observaciones. Entonces, Stata va a decir, oye, ¿estás seguro que quieres borrar 100 observaciones? No es mucho, no vas a modificar drásticamente tu base de datos. Entonces le pongo force para decirle, ya sé que es una modificación drástica, de todos modos, hazlo, fuérzalo. Acá me pregunta, ¿se puede guardar la base de datos en una carpeta que no está en el directorio? Con el... eh, sí, claro. Acá simplemente tienes que especificar puedes especificar la carpeta, ¿no? No sé, yo quiero guardarlo acá. Pongo toda esa dirección para guardarlo en una carpeta no es mi directorio, ¿no? En estos casos hay que poner todo junto. Entonces, probemos los casos de duplicates o las aplicaciones duplicates. Por ejemplo, duplicates report. Luego de poner duplicate report, tengo que ponerle a Stata cómo identifico a cada individuo. En este caso, voy a identificarlo por departamentos, ¿no? Voy a correr y acá me sale. Hemos encontrado que observaciones que están repetidas son 50. Es decir, 25 observaciones se repiten cada una dos veces, dando 50. Y tiene sentido porque mi base de datos tiene para cada departamento 2 años, ¿no? Para el departamento uno en el 2021, el mismo departamento en el 2022, el departamento 2 en 2021 y también 2022. Entonces, en realidad, mi base de datos, su identificador no debería ser departamento, debería ser departamento combinado con el año. Cada fila corresponde a la información de un departamento correspondiente a un año específico. Entonces, el identificador, en este caso, debería ser departamento año. Corro y acá me dice, hay 50 observaciones que solamente aparecen una vez, entonces no hay duplicados. Eso está genial. Si por alguna razón me aparecerían dos, acá en copias dos, eso lo que me estaría diciendo es que existen algún departamento
con información de un año que se repite en alguna fila adicional. En esos casos debería fijarme por qué sucede eso, ¿no? Normalmente esas cosas suceden por errores de tipeo, por cruces de información erróneos, pero también pueden tener razones válidas que hay que estudiar. Por ejemplo, eh, en la ENDES vamos a encontrar muchos duplicados. La mayoría de duplicados en la ENDES es por errores de digitación, pero a veces es por alguna cuestión característica de la familia. Cuando hay niños gemelos, por ejemplo, puede ser que haya algún hogar duplicado, ¿no? Porque como son gemelos, todas sus características pueden ser muy similares, ¿no? El mismo día de nacimiento, eh, probablemente un peso muy similar al nacer, probablemente las mismas características del hogar, las mismas características de los padres, de la madre, todo muy similar. Puede ser que confundamos a gemelos como si fueran duplicados, cuando en realidad no son duplicados, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Otra opción del duplicates es el tag. Vamos primero con el list. Duplicate list y también tengo que ponerle las variables que identifican a cada observación, a cada fila. En este caso, como no hay duplicados, me aparece 0. También puedo poner duplicates tag. También pongo los identificadores y al final pongo generate y pongo cualquier variable nueva, la variable d, por ejemplo. Lo que va a hacer es generar una variable nueva con el nombre d, donde va a establecer si esa observación, cuántas veces se duplica. Todos me aparecen 0 porque son variables o información única, pero si aparece 1 es porque hay un duplicado. Si aparecen 2, hay 2 repeticiones de esa misma observación. Y así puedo identificar cuáles son los que me están trayendo problemas. Y bueno, el más usado es el duplicates drop. También le pongo departamento año y le pongo force para decirle que fuerce la dropeada, es decir, que fuerce el borrado de los duplicados. Corro y acá me dice, hay 0 duplicados, así que no va a borrar nada. Cuando vayamos a creo que en realidad casi ninguna base de datos de la ENAU tiene duplicados. Como la ENAU es una base de datos muy bien trabajada, está muy bien ordenada y tiene casi ningún error. Es raro que en la ENAU se encuentren duplicados. Recién creo que cuando entremos a datos de la ENDES, algunos módulos vamos a encontrar algunos duplicados que vamos a tener que borrarlos. Y si agarramos alguna base administrativa de ejemplo en el futuro, lo más probable es que también encontremos duplicados. Los duplicados aparecen usualmente en bases administrativas, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginen que Ripley tiene su base de datos de productos, ¿no? Una lista de productos. Celular, iPhone 14, celular, iPhone 15, celular, iPhone, laptop de tal modelo, laptop de tal modelo. Pues a veces, como el registro, cuando llega el producto al almacén de Ripley, duplican por errores del que recibe el producto, se duplica el producto, ¿no? Crean 2 veces el mismo producto, o como son diferentes proveedores del mismo producto, el producto aparece 2 veces. Entonces, en esos casos administrativos es donde aparecen más frecuentemente duplicados. Pero las bases de datos del INEI es bien raro encontrar esos duplicados. Ok, ¿qué más íbamos a hacer? Merge, ¿no? Entonces, para hacer merge vamos a irnos a descargar algunas bases de datos del INEI. Vayamos a INEI microdatos.
Vamos a esta pestaña Consulta por encuestas. Vamos a ENAO actualizada. ENAO de corte transversal, que es este primero. Cualquier año. Vamos al 2023. Bueno, 2023 todavía no está el anual, ¿no? Solo están las trimestrales. Falta que consoliden al anual. Nos vayamos al 2022. Y vayamos acá al anual. Descarguemos la sumaria, que era el 34. Descarguemos una que esté a nivel de hogares. Por ejemplo, el módulo 100. Este módulo, el primerito, ¿no? Está a nivel de hogares. Y otro que esté a nivel de eh, individuos. Uno que está a nivel de individuos, por ejemplo, ingresos, ¿no? Ingresos, empleo e ingresos, está a nivel de individuos. Y voy a descomprimir esas bases. Descargando. Sabemos que la sumaria está a nivel de hogares. El módulo uno, que también se llama 100, también está a nivel de hogares. Y este módulo de empleo e ingreso está a nivel de personas, ¿no? Porque la situación de ocupación, de empleo y los ingresos se miden por, por persona. Es el módulo 100, módulo vivienda y hogar. Solamente quiero esto, que es el ENAU 01-2022-100. De acá solo quiero sumaria 2022. Y finalmente, falta que descargue este módulo, que era el módulo de empleo e ingresos, donde solo necesito este que es ENAU 1, ENAU 01A 2022-500. Bueno, ya está. Con esos tres voy a hacer los ejemplos correspondientes al merge. Empecemos con el merge 1.1. Entonces, para el merge 1.1, tanto la base master como la using tenían que estar al mismo nivel de agregación. Yo sé que la sumaria está a nivel de hogares y el módulo 100, que era el módulo de hogar y vivienda, está a nivel de hogar. Así que puedo utilizar ello. Primero tengo que abrir la base de datos master, que en este caso puede ser cualquiera. Sumaria 2022, ODTA, ya hemos visto varias veces el módulo sumaria. Entonces sabemos que acá el identificador de cada hogar es la unión de todo esto, ¿no? El conglomerado, que es una división territorial de, de todo el Perú. Dentro de cada conglomerado se ordenan a las viviendas y dentro de cada vivienda puede haber varios hogares. El identificador de cada hogar es estas tres variables. Y luego de abrir la base de datos master, lo que tengo que poner es merge, en este caso 1.1, y poner los identificadores. En este caso, conglomerado, vivienda y hogar.
Con esas variables identificaba a cada uno de los hogares. Y luego tengo que ponerle cuál es la base using. La base using en este caso va a ser el módulo 100, que tenía el nombre, es ENAU 01-2022-100. Acá está sobrando ENAU 01, está bien. Punto de crear. Corremos y me dice eh, resultados del emparejamiento o resultados del match. Me dice 34.231 observaciones han sido totalmente emparejadas. Sin embargo, 9.903 no han sido emparejadas. ¿Por qué? Eso que no fue emparejado puede ser por dos razones. Porque no aparecía en el master o no aparecía en el user. Entonces vamos a abrir la base de datos para ver cuáles son esas observaciones que no han sido emparejadas. Lo que hace el merge es genera una variable nueva que se llama subguión-merge, donde me da la información si esa observación fue emparejada o no fue emparejada. Si le pone el número match 3, es porque sí fue emparejada. Entonces, este hogar aparecía tanto en el master y tanto aparecía en el user. Entonces, logró hacer un emparejamiento completo. Esto es el match 3. Pero hay otras observaciones, por ejemplo, las de acá arriba. Esta observación, por ejemplo, me dice using only. ¿Qué quiere decir using only? Que solamente existía ese hogar en la base de datos using, pero no existía en la base de datos master. Por eso se van a dar cuenta que todas las primeras variables van a estar vacías. Desde acá, todas las observaciones están vacías. ¿Por qué? Porque ese hogar no existía en la master. Recién va a aparecer en la using. Entonces, cuando aparece el número 2, es porque solamente existía en la using. Y también aparecen acá bueno, acá no hay, pero también aparecería el using master, que solamente son los que aparecen en el master. En este caso, no hay ninguno con esa característica. Todos son que solamente existen en el using, no existen en el master. ¿Por qué sucede eso? Por diferentes razones. En este caso, lo que me está diciendo es que hay hogares que aparecen en el módulo 100, pero no aparecen en el módulo sumario. ¿Por qué podría ser eso? Quizás, como el módulo sumaria necesita información sobre gastos, ingresos, eh, para calcular la pobreza, porque la pobreza es la variable principal de sumaria, quizás hubo algún conjunto de hogares, estos 9.000, no, 9.909, que no contestaron todas las preguntas sobre ingresos y gastos, sobre todo gastos. Entonces, como no contestaron, es imposible determinar su nivel de pobreza. Y eso es normal, porque no todos los hogares disponen de todo el tiempo y todas las ganas para contestar todas las preguntas. Hay encuestas que se quedan a la mitad, hay encuestas que están incompletas en 80%, 90%. Hay hogares que solamente contestan un módulo, dos módulos y lo demás ya no lo hacen. Entonces es normal que puede ser que que haya hogares que aparezcan en la base de datos 100, que es el primer módulo, pero como hay información incompleta de otros módulos, no aparece en la sumaria. Es normal. ¿Qué más? Bueno, luego, esta variable, bueno, y
De ustedes depende qué hacer con estos que no han sido hechos, que no han logrado hacer match perfecto. Normalmente se borran. Acá podría poner borra a todos aquellos que no hicieron match y me va a borrar los 9.909. Pero eso depende de qué es lo que estén trabajando. En algunos contextos quizás no sea conveniente borrarlos, pero en la mayoría de casos borrarlos está bien. Luego hagamos el merge M1. El merge M1 era hacer el pegado de bases de datos horizontalmente many to one, donde hay varios individuos de la base de datos master que pueden estar en la base de datos using, en un elemento de la base using. Para realizar un ejemplo podemos utilizar el caso del módulo 500 y el módulo sumario. ¿Por qué? Porque el módulo 500 está a nivel de personas y sumario a nivel de hogares. Entonces, varios individuos del módulo 500 pueden pertenecer a un solo hogar del módulo sumario. Entonces, en este caso, mi base de datos master sería la 500 y mi using la sumario. Entonces, primero abrimos la base de datos master, que creo que se llama ENAU 01 a 2022 500. Ya está. Cada fila es una persona. Todo lo que estoy seleccionando, conglomerado vivienda hogar, identifica al hogar donde vive la persona. El code perso identifica a la persona encuestada, ¿no? En este caso voy a utilizar los identificadores del hogar. Así que voy a poner merge M1, conglome, vivienda, hogar, y luego le voy a poner using, el nombre de la base de datos using, que sería sumaria 2022.eta, y probemos. Me dice, hemos logrado hacer un emparejamiento de 87.661 observaciones. No hay ni una sola observación que no ha logrado hacer match, que no ha logrado ser emparejada. Genial, ¿no? En este caso, todos tienen acá al final el valor 3, porque todos han sido emparejados. Entonces, todos los individuos que han sido encuestados en el módulo 500, también su hogar de esos individuos aparece en el módulo sumario, para todos, ¿no? Está perfecto. Para ver un ejemplo del merge 1M, solamente necesitamos invertir las bases de datos del ejemplo anterior. Entonces, mi master sería sumario y mi using sería 500, el módulo 500. ¿Por qué? Porque al ser one to many, lo que me dice es que en un hogar de la base de datos sumaria puede haber varios individuos de la base de datos 500, de la using. Igual que antes, abro mi base de datos, primero la master, que sería sumario 2022. Ya está abierta. Luego pongo merge 1M. Pongo las variables que identifican al hogar. Le digo que la base de datos using, en este caso va a ser esta, ¿no? ENAU 01A 2022 500. Borro.
Y también me dice que ha logrado hacer emparejamiento de los 87.661 observaciones y no existe ni una sola observación que no logró hacer match. Entonces, esos son los ejemplos de Merge 1.1, Merge M1 y Merge 1M. Con la ENAU no hay forma de hacer algún ejemplo con el MM. Y como ya les comenté, no se recomienda utilizar el MM. Puede ser problemático hacer un merge MM. En lo posible, traten de no hacerlo jamás. Porque puede ser que Stata les diga, sí, salió perfecto, pero puede generar un desorden total cuando observen lo que hizo, ¿no? Hasta el mismo Stata, cuando provee ejemplos acá abajo, no pone ni un ejemplo del MM. Todos son merge 1.1, merge M1, merge M1, M1, 1M. Pues, ni el mismo Stata pone ejemplos del MM, porque nunca o casi nunca sale bien un merge MM. ¿Qué pregunta, chicos? A ver, veamos qué tema qué tema continúa para hoy. Ya hicimos los merge. Ahora tocaría ver macros. Ok, el tema que continúa, chicos, es macros. Para eso abramos una nueva base de datos, pero un nuevo do file. Vamos a cerrar este do file, lo vamos a guardar y luego de guardarlo, abrimos un nuevo do file. Voy a guardar esto, lo cierro, lo cierro. Voy a semana 6, voy a abrir Stata, un nuevo do file, le pongo semana 6, lo guardo, pongo do file a 6 y el tema de hoy y la siguiente sesión son macros. ¿Qué son macros? Las macros son herramientas que nos permiten hacer tareas repetitivas. Es decir, si yo tengo em, si yo tengo que hacer una regresión, supongamos, una y otra vez con las mismas variables, sería un poco tedioso escribir una y otra vez las mismas variables. Entonces, para eso puedo utilizar algún tipo de simplificación para repetir una y otra vez el uso de esas variables. Si tengo que hacer si tengo que hacer diferentes estadísticos descriptivos, diferentes tablas para diferentes muestras, una y otra vez, repetir eso una y otra vez, quizás puedo programar para que lo haga de forma más rápida. Si quiero, por ejemplo, si quiero hacer cálculos repetitivos mientras una variable cambia de valor
una y otra vez, quizás puedo utilizar macros. Nosotros ya hemos visto algunas macros. Por ejemplo, hemos visto el global, hemos visto el local, que servían para resumir información, pero no son las únicas macros que existen otras también. Entonces, veamos. Voy a poner, primero limpiar todo mi entorno de Stata, luego voy a poner mi directorio y empecemos por lo más simple. Empecemos con los escalares. En ocasiones es necesario utilizar un número una y otra vez, una y otra vez. Entonces yo puedo guardar ese numerito con ese comando. Pongo escalar, le pongo cualquier eh, nombre, por ejemplo, el escalar T, y le pongo, por ejemplo, que ese escalar T sea 1.96 y lo guardo. Pongo y ya está guardado. Cada vez que yo utilice el escalar eh, T, lo que va a hacer Stata es entender que me refiero al valor 1.96. Con la que le voy a decir, muéstrame qué cosa es el T. Y acá me dice que es 1.96. Y ustedes dirán, ¿para qué quisiera guardar el número 1.96? En econometría, por ejemplo, el número 1.96 es un número muy importante porque es el T de tabla aproximado para la mayoría de, de test de pruebas de hipótesis. Entonces, por ejemplo, quiero hacer un montón de pruebas de hipótesis, quiero hacer un montón de cálculos estadísticos donde voy a escribir una y otra vez el valor 1.96, entonces mejor lo guardo con el nombre T. Cada vez que utilice el valor T, el escalar T, lo que me voy a estar refiriendo es al valor 1.96. O quizás tengo un número que tiene muchos decimales, muchos decimales, y escribirlo una y otra vez con todos sus decimales completos sería bien tedioso, así que mejor lo guardo con un nombre, como un escalar, ¿no? Y así ya no tengo que escribir una y otra vez. O probablemente ese numerito T va a ir cambiando dependiendo de alguna condición que yo establezca. Entonces, como no es un número fijo, quizás, mejor le pongo que es el T. Vamos a ver un ejemplo de eso luego. Así como se pueden guardar escalares que son números, también se podría guardar escalares que son cadenas de texto o palabras. Como escalar, le pongo, por ejemplo, el escalar H, donde sea, por ejemplo, Pontificia Universidad Católica del Perú. Supongamos que yo estoy haciendo en Stata un conjunto de tablitas y todas las tablitas les tengo que poner título de Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, escribir una y otra vez Pontificia Universidad Católica del Perú, muy repetitivo, mejor que lo guardo con el nombre H. Entonces, cada vez que tenga que escribir Pontificia Universidad Católica del Perú, solamente pongo H, ¿no? Acá le pongo display, muéstrame a qué se refiere el valor H. Y acá me dice, H se refiere a Pontificia Universidad Católica del Perú. Hace un ratito les comenté que cuando nosotros guardamos un escalar, puede tener muchas razones, ¿no? Una era que el valor se va a repetir muchas veces, otro que el valor es muy grande, entonces para no tener que escribir todo el grande una y otra vez, lo simplifico con un escalar. Pero otra razón también puede ser porque ese numerito no es un número fijo, sino que es un número que puede cambiar dependiendo de lo que esté haciendo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Para ver eso, vamos a abrir una base de datos.
que es la base de datos que yo les di la semana anterior, que se llamaba, creo que hace 2 semanas. Acá está, base semana 4. Esa misma base de la semana 4 la vamos a utilizar acá. Entonces voy a poner use base semana 4.fba. Esa base de datos ya habíamos visto que era un, un pedacito de la NOW, donde tiene información sobre personas y algunas características como su edad, su sexo, su condición dentro del hogar, su estado civil, su educación. Pues supongamos que yo quiero hacer una regresión simple entre dos variables. Supongamos ingreso y edad. Ingreso, edad. Acá me da una regresión. Me dice básicamente que cada año adicional de edad que tiene la persona aumenta sus ingresos en 1.98. Es significativo, no me importa mucho eso, solamente me importa esto. Supongamos que yo voy a hacer esta regresión varias veces para diferentes conjuntos para diferentes muestras. Primero para una muestra, luego para otra muestra. Entonces, este coeficiente va a cambiar. Para una muestra va a ser seguro 1.98, para otra muestra puede ser 2, para otra muestra 5, no sé. Pero como ese número va a cambiar, entonces, eh, ¿cómo lo guardo? Si no es un número fijo. Lo que hago es que luego de hacer mi regresión, voy a poner return list. Cuando pongo return list, lo que me dice es, toda esa información de la tabla lo hemos guardado en un conjunto de matrices, en una matriz de 9 por 2. Y también lo hemos guardado como escalares. Quiero ver en más detalle cuáles son esos escalares. Pongo return list. Básicamente esos return list y return list lo que hace es llevar toda la información de mi tablita y descomponerla pedacito a pedacito y guardarla como escalares. Por ejemplo, ese número 1.98 lo ha guardado por acá lo debió haber guardado, 1.98. Vamos vamos a ver si lo guardo con este nombre. Acá está. Lo guardo con el nombre, subguión B, edad. Ese 1.98 lo guardo con ese nombre. Otro numerito que aparece en la tabla, este R cuadrado, pero este valor F, 72.02. 72.02 lo guardo con el nombre paréntesis F. Entonces, cada vez que yo utilice ese EF, lo que va a entender SATA es el C72. Y así, cada valor de la tabla tiene algún nombre que le ha asignado por defecto SATA. Entonces, eh, así es como se guarda los valores de una tabla como escalares. Y esos valores de la tabla no son estáticos, ¿no? En mi siguiente regresión, por ejemplo, voy a hacer otra regresión, ¿no? Una regresión que me diga, haz la regresión de ingreso, edad, pero solamente para los que son mujeres. Aunque esta mujer
variable mujer, ¿no? Mujer 1. Cuando hago la regresión solo para mujeres, ese valor del coeficiente es 0,21. Ya no es 0, ya no es 1,98. Entonces, ese escalar que se había guardado con el nombre subguión B edad, ahora es 0,21. ¿No? Entonces, ese coeficiente ya no es una constante. Dependiendo de qué operación haga, qué regresión haga, con qué muestra lo haga, entonces va a cambiar ese valor y por eso lo voy a ir guardando con ese número. Porque no tendría sentido guardar agarrar este valor y copiarlo acá para hacer alguna operación adicional, ¿no? Porque tendría que hacer esa operación cada vez que hago una regresión, cada vez que hago una tabla. Y lo mismo funciona para cualquier tipo de resultado de estático. Si hacen una tablita con el comando tabulate, si hacen una tablita con el comando summarize, con cualquier comando, luego de correr el comando, pueden poner return list y también return list y van a encontrar que la información que está en su tablita se descompone en diferentes escalares. Inclusive, los nombres o las palabras claves que aparecen en la tabla también las guarda como escalares también. Y también los guarda como matrices. Pero esto no es importante por ahora. Lo importante es que lo va a guardar como escalares. Entonces, para eso es útil los escalares. A ver, para los que han llevado algo de estadística, ujú, denme un segundo. A ver, vamos a hacer esta regresión. Si ustedes recuerdan, en econometría, para los que han llevado un poquito de econometría, cuando ustedes tienen su coeficiente y su error estándar, ustedes pueden calcular su intervalo de confianza. Los dos valores, el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. ¿Cómo? La formulita era, agarro el beta, en este caso de la edad, lo multiplico por el t asociado al 5% de significancia eh, y con los grados de libertad de ese modelo. En este modelo tenemos, ¿cuántos grados de libertad? 45.290. Pero eso aproximadamente es 1,96. Este t de acá arriba. Aproximadamente, no es exacto, pero aproximadamente. Entonces, era ese t multiplicado por el error estándar. El error estándar, Stata lo guarda con el nombre SE edad. Eso era para sacar el intervalo superior
del el límite superior del intervalo y el límite inferior era simplemente cambiarle el signo con el menos. Estos dos valores deberían salir aproximadamente con estos dos. Y acá está, ¿no? 73, 73, 73, 73, menos 30, menos 0,30, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, después de hacer la regresión, por defecto, Stata guarda sus resultados eh, en la memoria como escalares y los escalares se pueden utilizar para hacer operaciones. En este caso, he hecho esta operación para calcular este valor de acá y esta operación para calcular ese valor de acá. Entonces, eso lo hace de forma mucho más rápida, ¿no? Porque ¿cuál hubiera sido la alternativa para calcular eso? Copiar esto, luego sumarle y multiplicar esto por esto, y luego para el otro valor, copiar esto, cambiarle el signo. No tiene sentido hacer eso porque acá estoy utilizando números fijos que me van a servir solamente para esta acción. Pero si quiero repetir esta acción dependiendo de cómo cambien los resultados de mi regresión, debería ponerlo así, ¿no? De esa forma, como que me sirve para una sola vez, no me sirve en realidad para hacer diferentes operaciones. Entonces, aunque parezcan los escalares un uso muy básico, son de mucha ayuda. Luego, los globals y los locals. Ya hemos visto que los globals sirven para resumir información que voy a utilizar varias veces y esa información puede ser números, un conjunto de números, palabras, un conjunto de palabras, cadenas de texto, puede ser eh, lista de variables, todo lo que a ustedes les ocurra. Por ejemplo, puedo guardar un global que se llame A y ese A va a tener a- al valor 100. Entonces, cada vez que yo utilice el global A, lo que va a entender Stata es el número 100. Entonces, para llamar o invocar un global, se le pone el nombre del global y antes el nombre, el símbolo de dólar. En ese caso, he guardado en el global A el valor 100. Pero también podría guardar cadena de texto, global B, y ahí le pongo Pontificia Universidad Católica del Perú. Y cada vez que utilice el global B, lo que va a entender acá Stata es Pontificia Universidad Católica del Perú. Y acá hay un detalle que es bueno mencionar. Acá no me está entendiendo Stata del todo bien qué le estoy diciendo. Lo que me está diciendo Stata es, oye, hemos identificado que solamente existe Pontificia y luego de Pontificia aparece un espacio. ¿Qué es ese espacio? Ese espacio se refiere a que es otro elemento. Ese espacio se refiere a que luego viene una opción para decirle que no es, que ese espacio no es eh, para separar elementos, sino que pertenece a lo mismo. Acá le voy a poner comillas al global. Y acá sí ya me identifica que toda esa palabra es un solo elemento. Entonces las comillas sirven básicamente para decir que todo es parte de un solo elemento. Y bueno, podría guardar un montón de cosas acá. Por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo una investigación sobre eh, sobre los determinantes de los salarios de las mujeres, ¿ya? Vamos, de los ingresos. Quiero hacer
una regresión donde mi primera regresión va a ser ingreso versus edad. Otra regresión va a ser ingreso contra departamento, edad, también departamento de PTO. También va a estar compras, va a ser zona, otra variable, otra va a ser área, otra, vamos a poner todas las variables posibles. Otra va a ser mujer, edad ya está, vamos a poner también edad al cuadrado. ¿Qué más tenemos acá? Si es jefe de hogar o no es jefe de hogar. Su estado civil también, su educación también, su identificación indígena también, y nada más. A ver, separemos estas variables en primero, características de la persona. Estoy ordenando de modo que adelante estén las características de la persona, como edad, educación, estado civil, si es mujer o no. Voy a crear varios globals. Un global que sea eh, características de la mujer, solamente de características. Las características de la mujer son edad, mujer, cuadrado de edad y edu. Otro global que sean características relativas a su hogar. Por ejemplo, estado civil, si es jefe de hogar o no es jefe de hogar. Y pongamos otro global que sea su situación o su identificación indígena. Y otro global que tenga que ver con el territorio, que es su departamento, el departamento donde vive, la zona donde vive y el área donde vive. Notar que las variables que son categóricas, siempre les pongo un i adelante. Ese i que pongo adelante de las variables es para decirle que es una variable categórica y no la confunda con una variable continua. ¿Por qué pongo estos globals? Por lo siguiente. Es normal que cuando uno hace regresiones, sucede que no hace una sola regresión para su investigación, sino hace varias regresiones con diferentes sets de variables. ¿Por qué? Porque uno tiene que evaluar cómo cambian mis resultados cuando modifico el set de variables. Por ejemplo, puedo hacer una regresión solamente de ingresos y edad, pero puedo aumentarle a esa regresión sus características adicionales, como su situación, si es mujer o no es mujer, la edad al cuadrado, su nivel educativo. Le pongo acá, claro. Hago otra regresión donde, además de su edad y sus características, le voy a agregar sus características relativas al hogar. Es decir, su estado civil, si es jefe del hogar. En otra regresión
voy a utilizar esas variables, pero además le voy a adicionar su situación de autoidentificación indígena. Y en otra regresión voy a aumentarle ahí sus variables relacionadas al territorio donde vive. Y voy a hacer otra regresión donde solamente voy a utilizar edad y las características del territorio. Y otra regresión donde voy a utilizar solamente las características relacionadas a su hogar. Y voy a hacer otra regresión solamente utilizando edad y sus características de autoidentificación indígena. Y así puedo hacer un montón de combinaciones. Entonces estoy haciendo una y otra regresión varias veces con diferentes sets de variables. Sería muy tedioso tener que reescribir todas las variables una y otra vez, una y otra vez. Entonces, en lugar de escribir mujer, espacio, SQ, edad, espacio y punto edu, solamente pongo car. En lugar de escribir todo esto, solamente pongo esto. En lugar de escribir todo esto, lo resumo en este global in. En lugar de escribir esas tres variables, solamente pongo el global term. Entonces, lo que va a entender Stata es que cada vez que yo esté utilizando el global, car es porque estoy escribiendo mujer, edad y educación. Cada vez que utilice el global car R es porque estoy escribiendo y civil y jefe. Cada vez que estoy utilizando el global in es porque estoy escribiendo indígena. Cada vez que estoy utilizando el global ter es porque estoy escribiendo todo esto. Entonces, acá, como se dan cuenta, ha hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho observaciones, nueve observaciones, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho observaciones. Cinco, seis, ocho observaciones. Ocho regresiones. Y, como se dan cuenta, las líneas son cortas. Si, por ejemplo, esta línea de código que estoy seleccionando, le hubiera tenido que escribir completamente, hubiera tenido que escribir todo esto. Demasiado largo. Y eso que son pocas variables, ¿ah? En algunas investigaciones van a utilizar muchas más variables. Y sobre todo si se van a estos temas de Machine Learning y todo eso, las investigaciones que se aplican a micro usualmente tienen pocas variables, pero ahora las investigaciones que se aplican en Machine Learning tienen muchas, muchas, muchas variables. Algunas tienen 40, 50, 60 variables en sus regresiones. Entonces, se imaginan escribir todas esas variables una y otra vez, tendrían un código, un do file enorme, innecesariamente. Mejor resumir con los globals, ¿no? Y eso también facilita el manejo de sus variables, ¿no? Porque quizás, mi asesor me dijo que en características de la mujer también debería poner educación al cuadrado. Entonces acá en el global nomás le aumento educación al cuadrado. Ya no tengo que aumentarle a cada una de las regresiones, sino solamente a la línea del global. Entonces, esto es un ejemplo con una regresión, pero también se puede aplicar a cualquier otro comando, sea hacer tablitas, hacer estadísticos descriptivos, hacer algún tipo de análisis estadístico, hacer descomposiciones, hacer gráficos. A cualquier cosa que se les ocurra, se puede aplicar el global cuando necesito repetir una y otra vez un conjunto de variables, de texto, de números, de lo que necesitan repetir. ¿Qué chicos? ¿Preguntas?
Ok, chicos. El siguiente macro que vamos a ver son locals, pero para los locals quiero introducir también el uso de loops. Los loops son operaciones repetitivas donde vamos a utilizar estas macros como el global y el local. Entonces, como es un tema conjunto, lo del local con los loops, vamos a verlo recién en la siguiente clase. Hoy día nos quedamos solamente hasta globals. La siguiente empezamos con locals y seguimos con los loops. Los loops son, por ejemplo, los for values, los for each, los while, eh, que lo que sirven es para correr comandos una y otra vez, dada alguna condición. Por ejemplo, le puedo decir a Stata, eh, realiza esta operación matemática una y otra vez hasta que tu resultado sea menor a 1.000.000. Entonces, Stata va a repetir esa operación una y otra vez, esa operación matemática, hasta que el resultado eh, llegue a ser menor, no llegue, hasta que su resultado llegue a 1.000.000 aproximadamente. Cuando llega ahí, se para la operación matemática. O le puedo decir, haz esta regresión eh, para submuestras. Entonces le digo, primero es la regresión para dos individuos, luego es la regresión para tres individuos, luego para cuatro individuos, luego para cinco, luego para seis, luego para siete. Y así, una y otra vez la regresión hasta que llegues a hacer la regresión con toda la muestra. Eso, por ejemplo, es una acción que se llama bootstrapping. Para hacer eso, tendría que hacer un loop, una acción repetitiva, y dentro de esa acción repetitiva voy a utilizar un local para decirle qué condición necesitamos para que repita una y otra vez esa acción. Entonces, como los locals están muy ligados con los loops, vamos a ver lo siguiente. Ok, chicos, ¿tienen preguntas? No hay preguntas, chicos. Eso es todo por hoy. Y me quedo un ratito por si alguien tiene preguntas adicionales. Cuídense. Hola Diego. Hola Diego, ¿me escuchas? Hola, Jenner, cuéntame. Una consulta.